Bueno, son las 9 de la mañana con 20 minutos en el tiempo del centro. Muchos temas. Estamos siguiendo de cerca la reforma laboral que se aprobó ayer en diputados. Va a senadores, van, como dicen los clásicos, hechos la raya en el síndrome Pelosi, porque hay una presión bárbara de los demócratas precisamente para que se apruebe en México este marco legal, reformas a varias leyes y todo este asunto. Y la pregunta, entre otras, si esto es en verdad el inicio del fin del charrismo sindical, entre otras cuestiones. Bueno, uno de los temas. Ana Lilia Pérez Mendoza, buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Fabricio Mejía. Fabricio. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Y tú qué crees? ¿Fin del charrismo sindical? Pues ¿Inicio del fin? ¿No? Pues, ¿qué significaría? A ver, vamos a ponerlo así. Démosle dimensión al tema. Si efectivamente se dejan las condiciones legales para que las organizaciones sindicales elijan a sus dirigentes no a mano alzada, no con el voto corporativo, sino en un ejercicio de libertad sindical, y entonces los representantes sindicales, pues sean eso, representantes sindicales y no líderes charros o líderes que han formado históricamente parte de un diseño político de control sindical, control social, control, etcétera, etcétera, control de muchas cosas. Si se recompone, se replantea, como se está replanteando el tema por lo pronto de la representación sindical, y se plantea esencialmente el fin del charrismo, con todo lo que implica, pues es un eje principal de lo que ha sido la política en México y la organización social. Sí, así que no es poca cosa. Del control político. Control político, social. Del partido único, cuando estábamos en el régimen de partido único, la idea, digamos, que la plantea muy bien Gonzalo N. Santos en sus memorias. Ándale. O sea, dice... El de las moras. El de la moral. El de la moral es un árbol de moras. Ahí dice, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué es lo que hacen los líderes sindicales? ¿No? Lo dice con todo el cinismo con el que está redactado ese libro. Y dice, es presentarse frente a los trabajadores y decirles, yo tengo la relación con el presidente de la República y con el líder del PRI. Y presentarse con el presidente de la República y con el líder del PRI y decir, yo tengo a los trabajadores. Entonces, y convertirse en indispensable. En indispensable. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos charros completamente... Charros históricos, ¿no? Como Fidel Velázquez, que fue... Gamboa Pascoe, que era como menor Gamboa, de edad. Romero de Champs, La Quina. Bueno, varios entre nosotros todavía, ¿no? Todavía el Bester ahí anda, ¿no? Que dice que si hay libertad sindical ella formará su propio sindicato y su partido. Esta idea, digamos, de que los trabajadores sirven para la estabilidad política y tiene sindicatos, ¿no? Los sindicatos mexicanos históricamente han sido los que no piden aumentos salariales, ¿no? Desde aquel pacto de Miguel de la Madrid para el control de precios y de los salarios, donde los economistas nos decían que si aumentaban los salarios, aumentaban automáticamente los precios, había inflación, eran inflacionarios los salarios. Toda esa época, digamos, donde los sindicatos no pedían aumento salarial, no hacían huelgas, es esa la del control político, ¿no? Entonces tienes una serie de olas, digamos, de favores, ¿no? Que van bajando hacia la burocracia sindical, que es la única que se beneficia de este esquema de sindicatos dentro de los partidos. Entonces, ahora con la reforma laboral, que curiosamente nos viene de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya la teníamos, porque acuérdate que la reforma constitucional ya había sido aprobada hace ya 2-3 años, y lo que están haciendo es las reformas correspondientes a esa reforma constitucional. Entonces, claro, ahora viene ahora, además de que el proceso ya se había arrancado en México en su momento, bueno, ahora está la presión de que si no se hace la reforma, pues los demócratas estarían pues pensándose o no revisar el TMEC, el Tratado de Libre Comercio, pero bueno, está conectado una cosa con la otra, y aquí lo que importa es, independientemente de la presión estadounidense y de lo que significa el libre comercio y las condiciones de equidad laboral que más o menos se puedan homologar
entre Canadá, Estados Unidos y México, cosa que a los trabajadores mexicanos nos vendría de perlas, ¿no? Digámoslo así. Sí, sí. Si se trata de homologar eso, pues imagínate lo que significa, pero en ese trance estamos. Pero está el filón político, ¿no? El filón político en este sentido que comenta Fabricio, y en casos tan concretos como el sindicato petrolero, Ana Lilia, que tú has seguido muy de cerca y que tienes, por supuesto, información muy relevante del mundo del petróleo, de la energía y de lo que significa un sindicatote como el de los petroleros, en este preciso momento, ¿qué está pasando ahí? Porque cuando uno dice líderes sindicales que ya no caben en el México de hoy, tienen varios nombres, uno de ellos, Romero de Champs. Sí, Carmen, creo que esto viene muy en sintonía con lo que ha ocurrido precisamente en el gremio petrolero, donde hace unos días se otorgó registro a un nuevo sindicato, a Petromex, que es un sindicato, el primero que se crea desde la expropiación petrolera. Hay que recordar que el sindicato petrolero se constituyó incluso antes de que se nacionalizara la industria, y ahora existe una nueva posibilidad para los trabajadores de poder afiliarse a este sindicato, que está dirigido por una mujer, Yolanda Morales, una empleada de Petróleos Mexicanos desde hace más de 30 años, que había sido parte de un grupo disidente en el estado de Tabasco, tabasqueños. Por estos días vemos muchos tabasqueños en puestos o en áreas clave de la vida pública. No me digas, hay uno en Palacio Nacional, ¿no? Básicamente, ¿o qué dices? Pero aquí, ¿será consecuencia de? Bueno, aquí sí es muy sintomático, sí hay que tomarlo en cuenta, porque precisamente la base de este nuevo sindicato son grupos de trabajadores que el año pasado tuvieron una reunión en Salina Cruz, Oaxaca, sede de una de las refinerías de Petróleos Mexicanos y de varias de las instalaciones importantes, y ellos se asumieron como un movimiento, se hicieron llamar los Morenos. Y de este mismo grupo surgen filas para lo que se constituye como un nuevo sindicato petrolero, que han comenzado ya una campaña para afiliar a los trabajadores. Yo pude hablar con la dirigente de este sindicato y ella planteaba que tenían ya un censo por ahí de 40,000 empleados que podrían agremiarse con ellos, y muy interesante este proceso porque ellos buscarían pelear la titularidad del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos, precisamente. Va a ser muy importante porque además, entre otras cosas, ya el tema de que pueda haber un sindicato y otro, nos pasó aquí mismo en esta mesa, si no me equivoco, cuando hablamos con un doctor que representa una nueva expresión sindical en el Seguro Social. Así es. Sí. Entonces, así bueno, es. estamos viendo estos fenómenos en donde van a ir coexistiendo por lo pronto los grandes sindicatos históricos con los que están surgiendo de esta manera, y a saber qué pase a la hora de que empiecen las negociaciones o la representación por la titularidad del contrato colectivo. Bueno, en el caso del contrato colectivo de trabajo de Pemex, precisamente este año toca revisión. El contrato colectivo vigente se firmó en 2017, con vigencia 2019, pero creo que al nuevo sindicato no le alcanzaría todavía para pelear la titularidad. El sindicato petrolero que dirige Carlos Romero de Champs tiene 90 y tantos mil agremiados vigentes y 60 y tantos mil jubilados, pero aunque ya empieza esta nueva campaña de Petromex, pues el abogado que los representa, siendo realistas, dice no nos alcanzaría para disputar la titularidad. La ley dice que cuando hay dos sindicatos en una misma empresa, quien puede negociar la titularidad del contrato colectivo es quien tiene el mayor número de agremiados, precisamente. Pero aquí es muy interesante cómo, frente a un reclamo público, porque para nadie es ajeno esto, de que se tendría que revisar la presencia de un líder como Carlos Romero de Champs al frente del sindicato de Pemex, no solo por lo que ha representado, ahora que hablamos de líderes charros, sino por las prebendas mismas que ha tenido este sindicato y cláusulas bastante polémicas que deberán sujetarse a revisión. Pongo como ejemplo una cláusula por la cual
cada mes Pemex le transfiere al sindicato más de 7 millones de pesos para que gasten en su oficina administrativa, y que yo pude revisar las facturas de qué gastaban con esos 7 millones de pesos, y pues me encontré gastos tan superfluos como cremas de belleza, como música ambiental. ¿Y como, para quién eran las cremas, se sabe? Bueno, y además es dinero público. Cremas de belleza. Es que se ríe Fabricio, es y que nos no reímos, se notan, pero digo, es sí. un humor trágico, porque sí, es el dinero del sindicato y de la gente, al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué los trabajadores, ¿no? Que eso es lo que estaba yo pensando ahorita, ¿por qué los trabajadores se dejan? Es decir, pero aquí es dinero público, o sea, Sí. no es de las cuotas de los trabajadores, que en sí... Que ya también es muy importante, fundamental. Pero estás hablando, te encontraste en la revisión solo de ese De la punto, partida de la 251. partida 251, Si mal dices, no del recuerdo. contrato colectivo del Sindicato de Petróleos Mexicanos, 7 millones de pesos al mes para En gastos cremas. de administración generales, en donde hay cremas de belleza, Eh, luces ambientales, Sí, que gastos son fundamentales para un sindicato, ¿no? ¿O qué? la luz ambiental. Hombre, sí. es básico. gastos, no sé, gastos muy superfluos que nada tienen que ver ni con funciones administrativas, que se supone que es ese gasto, pero además esta sola Y cláusula es una pizcacha. 7 millones de pesos para y ese además sindicatote. está fuera incluso de la lógica que se ha planteado recientemente en Petróleos Mexicanos de reducir los gastos de operación. En Pemex se presentó hace un par de semanas un plan para reestructurar que incluye el recorte a los viáticos a los funcionarios, por ejemplo, la revisión a todo el tema de ese comedor ejecutivo de la torre de Pemex, que se gastaban fortunas en alimentos, en vinos, gastos bastante No más que suntuosos. Peña en los vuelos internacionales, ¿no? ¿O sí? Más. Que también, bueno, más. Bueno, porque es una comitiva más pequeña, tal vez. Pero además... Pero hace unos días se publicó lo que alguien obtuvo a través de transparencia de los gastos en los vuelos del gobierno de Peña Nieto. Pero bueno, punto y aparte. Entonces estamos con los petroleros. Pero que no tienen ni razón de ser y que están fuera de la lógica que se ha planteado de la propia crisis que vive Petróleos Mexicanos. Es insostenible ese tipo de prebendas. Aquí no hablamos de derechos, que es un logro de los trabajadores, sino de las prebendas, sin olvidar que uno de los reclamos principales que se le ha hecho a Carlos Romero de Champs es que no transparenta el manejo que se da a las cuotas. Los trabajadores de Petróleos Mexicanos se les hace un descuento que va de los 150 a los 350 pesos catorcenales. Es una bolsa millonaria de dinero, y precisamente, si ustedes recuerdan, una denuncia que se ha presentado en la Fiscalía General de la República, presentada por empleados de Pemex, se está reclamando que se transparente, que el sindicato transparente el manejo que ha dado a ese dinero de las cuotas. Ni más ni menos, pues ahí está esta reforma laboral que está en estos momentos ya aprobada por la Cámara de Diputados, que va en ruta a la Cámara de Senadores, y veremos cómo se terminan las cosas. Pero los ejes principales de esta reforma tienen que ver precisamente con la libertad sindical, con la libertad de elegir a los dirigentes sindicales, y otro conjunto de cuestiones que están ya explicadas ampliamente esta mañana con los reportes que hemos presentado. Bueno, el tema de la Guardia Nacional es un tema de primera importancia. Al final sí fue un militar en proceso de retiro, pero yo digo, en proceso de retiro estamos todos, ¿no? ¿O cómo? Sí. Pues si lo vemos así, ¿no? Sí, bueno, la vida es agonía. Digamos que en proceso de retiro, pues Javi, hasta tú que eres muy joven. Bueno, Javi, ya no fuera te de la retires broma, todavía. fuera de la broma, pero sí en proceso de retiro todos. En todo caso, estamos frente a un tema crucial. Esta Guardia Nacional que se ha construido de la forma en que se ha construido, que tuvo un primer momento con una propuesta, una iniciativa que causó un gran revuelo, que se modificó en partes sustantivas, y que de tener grandes adversarios a la Guardia Nacional se convirtió en unanimidades. Básicamente porque se cambiaron ejes principales del asunto, y el tema tenía que ver con pasar de un mando militar a un mando civil, y otro conjunto de cuestiones de las cuales, si les parece, después de la pausa hablaremos, porque estamos en la conferencia de prensa. ¿Se acabó? Ya se acabó la conferencia de prensa, que tuvo como una parte central, evidentemente, la explicación
y las respuestas a las preguntas sobre cómo va a operar la Guardia Nacional, quiénes son estas personas que han sido nombradas responsables de la operación de la Guardia Nacional y el debate que está ahora abierto sobre la legalidad o la constitucionalidad de que el presidente de la República optó por un militar, a pesar de lo que dije hace unos instantes. Así que de esto les propongo hablar. Ana Lilia, Fabricio, volvemos con ustedes. Bueno, son las 9:39 en el tiempo del centro. Pues es todo un asunto el de la Guardia Nacional, por supuesto. Estamos pues con un militar por los cuatro costados, o sea, militares sin duda, y al final optó López Obrador por una figura de esta naturaleza, aunque pida licencia un día de estos, aunque se retire un día de estos, aunque lo que sea, pues evidentemente por el contexto y la situación, finalmente decidió López Obrador una figura militar, frente a lo que había sido el compromiso de que fuera un civil, y esto ha traído, evidentemente, pues un reclamo importante en las últimas horas, en las redes sociales, Amnistía Internacional, en fin, hay expresiones de reclamo al presidente por haber roto un consenso que permitió las unanimidades en la construcción legal de la Guardia Nacional. Ese es un tema que no se puede obviar esta mañana. Y significa un costo político que ha decidido jugar el presidente. El presidente ya puso esa carta y sabe que le cuesta políticamente hacerlo. Y ha decidido hacerlo así, pues por las razones que cada quien quiere interpretar. Supongo que, pero no es más que una suposición, el presidente encuentra que frente a lo que estamos es algo que requiere un mando militar para que la estructura militar que va a ser la que domine los próximos 5 años el combate al crimen y la seguridad pública esté en la lógica militar. Eso, a pesar de lo que se aprobó, a pesar de lo que está en la ley que hoy es vigente y que crea la Guardia Nacional, pues es una realidad de facto, porque una cosa puede decir el marco legal, pero otra es lo que va a suceder. Difícilmente, creo yo, así se retire mañana, así pida licencia mañana, así se convierta en un militar en retiro, pues su eje principal de jerarquía será el secretario de la Defensa, ¿o no? Sí, yo creo que especulando, digamos, la razón por la que el presidente decide apostar una parte de su capital político, que era esa unanimidad en la Cámara, a favor de este militar, es porque finalmente lo que va a coordinar son a militares, y la cultura militar pues necesita un militar al mando, digamos. Bueno, hay ¿no? democracias donde el jefe del ejército o la jefa del ejército es civil. Bueno, acabamos de tener a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, que fue secretaria de la defensa de su país, además de salud, y luego presidenta. O el caso de España con Rodríguez Zapatero, que tuvo una secretaria de la defensa mujer también civil. En fin, ahora, ¿en México no se puede eso? No, yo creo que sí, no sé si... O no hay un civil ahora, o la estructura militar mexicana no ha estado evolucionada para entrar en la lógica de que directamente el secretario o secretaria sea un civil. Pues yo creo que tiene que ver con la, Por lo con pronto, la cultura creo que, sí, militar mexicana, es decir, estamos saliendo, digamos, de un ejército que siempre ha sido utilizado por los civiles para labores, estoy hablando de los 70s, desde 68 hasta principios de los 80s, ha sido utilizado para represión política, represión a movimientos sociales, encarcelamiento, tortura, etcétera, y que después fue utilizada por Calderón para la guerra contra el crimen organizado. Y creo que lo que ha cambiado es por lo menos la retórica de qué va a hacer esta Guardia Nacional frente, digamos, o separándose del modelo de la guerra contra el crimen organizado. Parece ser, según se dice, que el asunto no será el control del Estado sobre el territorio, que era un poco la obsesión de Calderón, o el pretexto de Calderón para desatar la guerra, sino el asunto de la seguridad. Ahí hay un faltante, digamos, que se supone que va a ser cubierto durante estos 5 años, que es tener seguridad en las poblaciones, en los municipios donde hay el mayor número de homicidios, de secuestros, de actividad ilegal armada, digamos, y ir capacitando una
policía que llegue a lo que queremos llegar, que es el nivel municipal, ¿no? Que es ahí donde está realmente la seguridad de una población, ¿no? El general Gutiérrez Bucio, que es el responsable ahora de la Guardia Nacional, pues en un gesto de gran transparencia, digámoslo así, dijo, oigan, déjenme entender de qué se trata esto. Déjenme llegar. Bueno, podemos discutir qué significa lo que dijo esta mañana el responsable de Guardia Nacional. Mejor lo ponemos completo y después de escuchar lo que dijo, hace ratito lo compartimos con usted, pero para esta mesa y de análisis vamos a ver qué dice el general Gutiérrez Bucio esta mañana. Gracias por el interés que muestran por conocer sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, pues yo debo de, antes de iniciar, advertir algo. Es decir, yo tengo, creo que 24 horas escasas de saber de mi nueva designación. Mi anterior función pues, exigía tiempo, mi esfuerzo, de manera que muchas cosas para mí no estoy totalmente enterado. Ayer ya inicié un proceso de inmersión en mi nueva función. Y yo espero que en un tiempo muy corto pueda tener ya pues el conocimiento que creo que tienen muchos de ustedes creo que conocen mucho mejor el desarrollo que lleva hasta ahorita lo que es la creación de la Guardia Nacional. Y bueno, pido su comprensión si es que algunas preguntas, pues definitivamente en este momento yo no tendría respuesta. Pero por lo que se refiere a los estos datos sobre mi currículum, pues no sé si se refieran, yo fui comandante de batallón en los años 2003, 2004. Durante ese tiempo, sí, efectivamente, algunas de las operaciones que con mi batallón realicé, el batallón tenía su sede en Temamata, Estado de México, y como era la política, algunas unidades del centro del país acudían por algún tiempo, 3, 4 meses, a estados con conflicto grave de narcotráfico. Entonces, pues sí estuve en una ocasión 3, 4 meses en el estado de Durango y Sinaloa, pero pues yo que recuerde no nada que ver con detención. Nosotros, la verdad, ese trabajo era mucho más orientado hacia la erradicación de cultivos. Nuestra principal función ahí era la erradicación de cultivos. Nuestra base estaba en lo alto de la montaña, de manera que que yo recuerde, no tenía nada que ver con persecución o búsqueda de blanco. Es lo que está diciendo, bueno, lo que dijo esta mañana el general Gutiérrez Bucio. Pues sí, con franqueza dice, tengo que tener un proceso de inmersión, pues todo mundo está entendiendo qué es esto de la Guardia Nacional. Se acaba de aprobar la reforma, se acaba de crear la Guardia Nacional y entonces él está pidiendo comprensión para que pueda entender exactamente de lo que va a hacerse responsable, Ana Lilia. Bueno, es un militar que Oye, algunos comparan con Luis Videgaray, que dijo, déjenme aprender y luego ya les aviso, ¿no? Pues, a ver, no es que justifique al general, pero digamos, este general ciertamente dice, tengo 24 horas aquí y esto apenas se está creando, diferente de la diplomacia mexicana que lleva ya bastantes años. Pero bueno, en fin, más allá de eso, que es el detalle de la mañana, ¿qué piensas? Bueno, primero yo quisiera referirme de nuevo al tema del consenso que ha roto el presidente al designar finalmente un mando militar, porque eso me lleva a recordar declaraciones como la que hizo en diciembre de 2016 de gira por Coahuila, donde él planteaba que el tema de la criminalidad, de la inseguridad en México, él decía, no se resuelve nada con el ejército, con la marina, y hubo discursos de ese tipo durante su campaña, y me detengo ahí porque hay que analizar qué pasa en la reunión que tiene ya como presidente electo en agosto pasado con
los representantes precisamente de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, ¿qué tipo de información le darían para que a partir de entonces el discurso presidencial en torno a las Fuerzas Armadas cambiara diametralmente? ¿Qué tan grave sería la situación que se expondría ahí? Que desde entonces vimos un acercamiento, por primera vez un encuentro de un presidente electo en el campo militar con las Fuerzas Armadas y luego la salutación un día después de su toma de posesión, donde es algo muy simbólico para los militares, donde el mensaje que se está dirigiendo es cómo ya se va a caminar de la mano con las Fuerzas Armadas. Ahora estamos viendo que finalmente se designa un militar, así sea en retiro, Carmen, no deja de ser militar. El militar tiene una doctrina muy particular que lo hace, toda esa ideología, toda la formación y sobre todo cuando estamos hablando de oficiales formados desde el heroico colegio militar, un militar lo es para toda la vida. Creo que ahí hay un juego de retórica que, bueno, es un militar el que está al mando. Creo que aquí el gran tema es ahora cómo se va a conducir en la Guardia Nacional. Hay que recordar que pero déjame detener un segundo, perdón, tantitito. Es que dijiste una cosa muy importante. ¿Qué le habrán dicho al presidente de la República en su momento? Que hubo un giro, que hubo un replanteamiento de sus propios dichos en su momento sobre el tema militar en México. Bueno, perdón que me detenga aquí un segundo. Otro de los grandes temas de la semana fue la visita de Michelle Bachelet. Estamos hablando de la alta comisionada de Naciones Unidas que se dijo sorprendida y alarmada. Dijo, sí sabía que había violencia en México, sí me habían platicado del asunto, pero no pensé que de estas dimensiones. Alarmada, sorprendida, y bueno, también llama la atención que Bachelet, a pesar de que la oficina en México del alto comisionado, la alta comisionada se ha manifestado sobre el tema, ella no se involucró en pronunciarse sobre el tema del mando militar de la Guardia Nacional cuando ya estaba el debate en México. Fue muy cuidadosa. Pues demasiado, dirían algunos, para los que están defendiendo la idea de que sea un civil, y de que fuera un civil. Porque cuando se planteó este modelo de Guardia Nacional se tomó como referencia el modelo chileno precisamente y el modelo español. El modelo chileno ahora mismo está en revisión en el Congreso precisamente por algunas fallas que han detectado ya en la ejecución, en la manera en que opera esa guardia, y que es un tema que aquí en México se debe tomar muy en consideración, porque aquí se debe trabajar con tácticas y estrategias muy diferenciadas por la gravedad misma de la criminalidad, pero además porque tenemos, por ejemplo, grupos del crimen organizado que están incurriendo en delitos del fuero común, tenemos distintos tipos de criminalidad, tenemos zonas con usos y costumbres también. Entonces, a mí sí me preocupa que no se ponga la debida atención en el trabajo de inteligencia, que fue una de las grandes fallas que hubo sin duda en el periodo de Felipe Calderón. Va a ser muy importante ver el perfil de Gutiérrez Bucio, porque según su propio currículum vitae, él, tiene maestrías, doctorados, es un perfil extraordinario en términos académicos, como diría el de la Coparmex. El presidente de la Coparmex habló en esos términos del perfil de Gutiérrez Bucio. Es un militar que no tiene registro de violación a derechos humanos. Lo dijo ayer Juan Vélez Díaz, que lo entrevistamos al colega periodista que ha estudiado al ejército muchísimo. Bueno, dice, yo en lo que he registrado, en lo que he revisado, Gutiérrez Bucio no tiene acusaciones o señalamientos por abuso o violación a derechos humanos, lo cual es una gran noticia. Y también está su perfil académico, porque según lo que pude ver, uno de sus trabajos para obtener la maestría, si no me equivoco, lo hizo en un estudio académico, una investigación sobre la política de Felipe Calderón de combate a las drogas. Hay que ir a buscar ese documento para ver qué es lo que escribió, investigó y plantea alguien que ahora tiene esta responsabilidad, porque estamos hablando de que la Guardia Nacional es la respuesta del gobierno de la 4T a lo que ha sido el desastre de los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y de combate al crimen organizado. Es
un desastre lo que ha ocurrido. Más de 250,000 muertos de 2006 a la fecha, 34,000 solamente en 2018, solamente es un decir porque es solo un año, y todo un panorama efectivamente de alarma, para citar a Bachelet. La Guardia Nacional es la respuesta a ese desastre. El perfil de quien encabeza ya la Guardia Nacional es un perfil que mezcla su trayectoria militar, pero también su trayectoria académica, y en este caso particular, pues va a ser muy importante cuál fue el papel que jugó, si lo jugó en aquello que fue un desastre, o si es un elemento militar que refresca, que recambia, digamos, la conducción militar que hemos tenido en 12 años. O que conoció de cerca los errores. Porque, o que conoció de cerca los errores y que los podría corregir, claro, esa es la gran pregunta. Porque una de las cosas que hay que decir es que ahí donde se mandó al ejército, ahí aumentó la violencia. Es decir, las estadísticas no mienten. Ahí se disparó. Tamaulipas. ¿No? Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, ¿no? Ahí donde se mandó al ejército se disparó la violencia. Entonces, por supuesto hay que revisar la estrategia, es decir, que no es un enfrentamiento entre el Estado y los narcotraficantes, sino es una cosa, como decías, Ana Lilia, de inteligencia, es decir, de saber cuáles son las particularidades de cada zona, de cada grupo armado, porque hay... Bueno, actuaciones quirúrgicas en vez de bazucazos por todos lados, ¿no? ¿Te acuerdas? Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, fue el único candidato que le reclamó al ejército aquel ataque desde un helicóptero en Nayarit contra, pues... Un blanco civil sin mucha inteligencia de por medio, ¿no? Decía, ahí está, dispárenle, ¿no? Sí, fue tremendo. Y después tuvo que corregir la Marina misma. Exactamente. Dijo una versión, los videos de la gente contradijeron la versión de la Marina y tuvo que corregir la Marina, una cosa tremenda. Tremendo. Entonces, yo creo que lo que puede ser interesante desde el lado, digamos, de este nombramiento es eso, ¿no? Un conocimiento de los errores que se cometieron y que no puede ser, digamos, una política general de lucha contra el crimen organizado, sino mucho más quirúrgica, ¿no? Me parece que aquí el planteamiento que hace el general en este trabajo académico es en voz de los propios militares que participaron, cómo aplicaban estos operativos, cómo traducían las ideas del presidente. Aquí el gran desafío será el propio trabajo de inteligencia, las estrategias que él mismo pueda plantear, porque realmente se requiere un trabajo, en efecto, quirúrgico, muy cuidado y sobre todo un punto medular, y que esto lo ha trabajado muy bien la Guardia Civil Española, es el acercamiento con la ciudadanía, el trabajo de la mano en las comunidades. En el caso mexicano, el trabajo desde los propios municipios. ¿Qué requiere esto? Un trabajo estrechamente vinculado con el respeto pleno de los derechos humanos, que ha sido otro de los grandes desafíos para los militares. Y vamos a ver qué papel juega precisamente la oficina de la alta comisionada, porque firmaron un acuerdo, y hasta donde entiendo es un acuerdo más allá de generalidades. Hay un acuerdo de colaboración técnica, incluso Bachelet dice, y observaremos el proceso, y cuando veamos que no funciona, estamos dispuestos a decir que no está funcionando. Ese es el papel que le toca a las organizaciones internacionales, en este caso a la oficina de Jan Yaraf, que ha jugado un papel espléndido, sinceramente, en México sobre el tema de los derechos humanos, y ahora en este tema va a ser clave esos ojos, esa observación, ese acompañamiento, esa colaboración técnica. Más allá de cosas generales, aquí se requiere la experiencia, el conocimiento, la necesaria estrategia, pues, que se diseñe para enfrentar un monstruo de este tamaño, porque como dijo Bachelet, déjenme citarla de nuevo, México es un país grande con muchos recursos, no puede seguir teniendo esta situación.
Un país como este no tiene derecho, en pocas palabras, no lo digo así, pero lo digo yo, no tiene derecho a mantener por tantos años una situación absolutamente inadmisible de decenas de miles de desaparecidos, de decenas de miles de muertos, de una impunidad rampante, de una cosa profunda que se tiene que desenraizar. Así que la apuesta es grande y la exigencia más, en pocas palabras. Un país como este, con sus recursos, porque los tenemos, no somos un país que no tenga recursos de todo tipo para realmente darle la vuelta al tema de la violencia que se ha mantenido demasiado tiempo, con demasiado permiso de todos nosotros. Sí, y terminar con el estado de excepción, porque realmente lo que tenemos que decir es que durante el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto hubo un estado de excepción en muchas partes del país, donde se le dejó a los militares, a los policías también, decidir quién vivía y quién moría. Y eso no puede ser sin investigaciones, sin sentencias, sin jueces, ¿no? Se le mató a la gente en un virtual estado de excepción, ¿no? Y va a ser súper importante, perdón, Ana Lilia, que me dejar aquí el tema, va a ser muy importante ir siguiendo de cerca la actuación del ejército, porque ni hablar, es un militar. Claro. O sea, no le demos vuelta, es un militar por los cuatro costados. El presidente tomó el costo político de ir contra el consenso y ahora tiene que demostrar que funciona. Porque entonces, si no, esto va a acabar muy mal. Esto requiere ahora, el siguiente paso es la eficacia. El costo político ya lo está pagando López Obrador al decir va un militar a pesar de los pesares, a pesar del consenso y de las votaciones y de que incluso va a haber procedimientos legales porque habrá quien llegue a la corte e impugne el nombramiento, si es constitucional, si no es constitucional, ese terreno lo vamos a vivir. Pero López Obrador ya puso la carta y dijo, me juego este tiro, y lo que sigue en el minuto siguiente de esta historia es eficacia. Tienen que demostrar que la Guardia Nacional puede enfrentar lo que ha sucedido en México. Claro, es la Guardia Nacional de la mano de una estrategia general en donde hay muchísimos recursos públicos invertidos, las becas, los trabajos para los jóvenes, todo este diseño que tiene López Obrador, que incluye, además de la Guardia Nacional, la utilización multimillonaria de recursos públicos para tratar de revertir esto que nos ha ocurrido, es exactamente lo que en este momento está en juego. Y, sinceramente, sería uno muy imbécil desear que le vaya mal. No, queremos que suceda lo que está planteándose aquí para darle la vuelta a una situación ya inadmisible en México. Y para que para que sea eficaz, se requiere poner mucha atención en los controles internos. Los controles internos que impidan que la Guardia Nacional termine como ha ocurrido en el ejército en distintos periodos, siendo cooptados por el crimen organizado. No debemos... Sería la tragedia máxima que este recambio en el propio ejército, porque aquí está el otro ingrediente, no son los militares de los últimos 12 años los que están al mando ahora. López Obrador, dentro de su apuesta, hizo un quiebre, ¿no? Uh-huh. Y no sucedió lo que históricamente sucedía, que de los que propusieron los militares anteriores iba a salir el secretario de la Defensa. No salió de ahí. Así que esa es otra apuesta importante. Un punto interesante, porque al presidente sí le ha preocupado la revisión de los currículums, la revisión muy quirúrgica también del perfil de quienes están al frente ahora de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, es obligación, porque imagínate que no. Y en este caso, el currículum de quien dirige ahora, la Guardia Nacional, quien dirigirá, pues es un currículum muy respetable, pero sí se debe tener mucho cuidado en qué van a hacer también esos propios controles internos, que vuelvo al caso español, donde tienen contralorías muy cuidadosas, llevan un seguimiento de cada uno de sus elementos para evitar temas de corrupción interna, porque esa es una de las claves para que funcione con eficacia, y esperemos que así sea, porque ya no se aguanta de otra manera. No se aguanta de otra manera. México tiene que dar este giro ya sustantivo, porque los índices de violencia efectivamente han llegado a niveles estratosféricos y desde luego el cambio de gobierno no lo resolvió por sí mismo. Es evidente que los últimos meses pues ha habido
situaciones de violencia extrema como en el gobierno de Calderón o como en el de Peña Nieto. Lo de Guanajuato, por ejemplo, ahorita es especialmente grave por las matanzas pues masivas, ¿no? En pocas palabras, estamos hablando de situaciones muy complicadas. Sí, porque el componente no es político o electoral. No solo. No solo, es sobre todo económico, ¿no? Económico. Pues es político, es económico y hasta electoral, porque si nos atenemos a la violencia, hay un montón de políticos asesinados en los estados y en los municipios. Bueno, y hay dinero, de lavado de dinero en los partidos. Hay un montón de En temas. las alcaldías. Hay En un las montón de alcaldías. temas, pero México tiene realmente que hacerse cargo de esto. Le toca a López Obrador, le toca a la Guardia Nacional, nos toca al país entero, ¿eh? Es un asunto de Estado, Carmen. El tema de la seguridad, el combate a la impunidad nos toca a todos. Entonces hay que ser muy conscientes de ello. Del momento de país que estamos viviendo y es el clave. gran desafío que tenemos enfrente. Sin duda, pues así están las cosas, Fabricio, Ana Lilia. A los dos les agradezco que estén este viernes acá. No quisiera despedirme de la mesa del todo, si me aguantan unos segundos, porque me gustaría hacer el corte con el resumen de noticias y volver con ustedes para cerrar la mesa, porque creo que es importantísimo escuchar su opinión de otro de los grandes temas que están ahora pues ocurriendo en el mundo, que es el caso Assange, la detención de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres el día de ayer. Bueno, tiene muchas cosas para analizarse y los invito a que lo hagamos esta mañana. 10:04, una pausa y después de la misma regresamos. Tenemos más para usted. Mesa de análisis. Julian Assange, detenido ayer por la policía británica y ya con un proceso de petición de extradición de los Estados Unidos. Un personaje, como yo decía ayer en mi comentario cuando dimos la noticia, un personaje de época, un personaje que marca sin duda la historia del mundo por la decisión, por la fundación de Wikileaks y por la decisión de colaborar con este soldado Manning, que pues decidió entregarle a Wikileaks este volumen inmenso de cables de información, de documentos del Estado norteamericano, y que eso se convirtió en noticias múltiples en todo el planeta. Julian Assange es un personaje sin duda que marca un antes y después en la vida de la información del mundo, en la vida del acceso a la información y todo lo que representa este caso que hoy se encuentra en este momento pues con el dramatismo de la acción del Estado ecuatoriano, que decidió abandonar a Assange, que decidió quitarle el asilo y permitir que entrara a la propia embajada ecuatoriana la policía para llevarse a Assange. Fabricio, ¿qué piensas de todo esto? Pues varias cosas. Creo que es muy relevante el hecho de que la salida de Assange de la embajada ecuatoriana en Londres haya sido con ese nivel de horror, ¿no? Es decir, se violan muchas cosas para tener a Assange preso ahora. Le tienen que quitar la nacionalidad a los ecuatorianos. La policía entra a la embajada, la policía británica entra a la embajada con el pretexto de que no había pagado una fianza en el 2012. Que no había asistido a una sesión, judicial. A una sesión judicial. La acusación de los Estados Unidos en la petición de extradición dice que es por ayudar a desencriptar los archivos que Chelsea Manning, la soldado, había ofrecido a Assange. Pero bueno, finalmente lo que plantea Assange, lo que Wikileaks ha puesto en la mesa, digamos, es qué es público y qué es privado, ¿no? ¿Qué es público, qué es reservado? Porque privado no es, porque es del Estado. Exacto, sí. Debe ser el espionaje telefónico, por ejemplo, que descubrió Wikileaks, ¿no? Los teléfonos móviles pueden ser intervenidos sin orden judicial en los Estados Unidos. Los crímenes de guerra, aquel video famoso, ¿no?, del 2007, donde están practicando al tiro al blanco con 2 reporteros de Reuters y otras 9 personas en Irak. Todas esas, el espionaje a Alemania, a Francia,
etcétera. Todo eso, dice Assange, debe ser público. La prioridad, el principio es que debe ser público y que eso debe estar por encima de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo que contesta Estados Unidos es muy preocupante, que es, yo puedo encarcelar, pedir la extradición de alguien que hable de asuntos internos de los Estados Unidos. Entonces mañana podrían detener al director de The Guardian o al de Der Spiegel o al del New York Times, no, lo que sea, porque está revelando datos que se consideran de seguridad nacional. Es interesante pensar, digamos, que los grupos de la National Rifle Association, de los que están a favor de que los norteamericanos porten armas, dicen que ese derecho, el portar un arma, no es solamente de la Segunda Enmienda, sino que es dado por Dios. Y en el caso de la libertad de expresión, que es la Primera Enmienda, dicen que ese derecho solo le corresponde a los norteamericanos. Es decir, la libertad de expresión está restringida solo a los norteamericanos y no al resto del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que está en juego es eso, ¿no? Uh-huh. Assange puso en duda eso, pagó o está pagando en jaque al imperio las consecuencias, uh-huh, ¿no? De revelar un imperio que efectivamente, queriendo decirnos a todos, que yo no sé quién se lo cree, pero bueno, documentó que las guerras en realidad no son para instaurar la democracia, etcétera, como la guerra de Irak, y que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos espían a su población sin ningún tipo de restricciones. Y el caso paralelo que es el de Snowden, ¿no? Desde luego que es equivalente en su circunstancia. De hecho, Snowden no se entendería sin Wikileaks y sin el caso Chelsea Manning y Julian Assange, que es este otro personaje, esa otra mega información que se dio a conocer para revelar cómo desde Estados Unidos se espía. Hay un sistema permanente en todo el planeta en donde se espía a todo mundo. Esa revelación también es producto de una decisión de alguien que estaba dentro del sistema y que obtuvo información del sistema y la reveló a la sociedad creyendo, como cree Assange, como cree Manning, como cree Snowden, que la sociedad tiene derecho a conocer eso que el Estado hace, o que en este caso el Estado estadounidense hace, pues en detrimento de nuestras libertades y derechos fundamentales. ¿Es eso terrorismo informativo? ¿Es eso delito? ¿O es eso contribución a las democracias? ¿O es eso derecho a la libertad de información de las sociedades? Eso es lo que está a debate. Son temas de interés público lo que se pone en relieve con este tipo de documentos. Lo más valioso es que se prueba documentalmente que existe este espionaje, estos videos que son impresionantes. Es que se prueba con la información del propio sistema, que eso es lo que sacude. En efecto, ahora el caso de Julian Assange es muy grave porque puede marcar un mal precedente contra la libertad de prensa, contra la opinión y sobre todo contra la libertad de los periodistas de publicar verdades por muy incómodas que resulten a cualquier sistema. Y sobre todo el derecho de la sociedad a saber y a estar informado. Que es un derecho máximo, un derecho que debemos aquilatar, sobre todo en estos tiempos. Es un tema que debe preocuparnos a los periodistas, a la ciudadanía, el cómo se trata de coartar la libertad de expresión, pero sobre todo el derecho que tienen las sociedades a estar informadas. Sin la menor duda. Bueno, pues ahí está el caso Julian Assange. Teníamos prevista, espero que la podamos tener, a Laura Restrepo. Quedamos con Laura, la espléndida escritora colombiana, que bueno, pues ha tenido una gran tarea literaria con su biografía, y que en algún momento, hace no mucho, nos declaró en una entrevista que sostuvimos con ella en CNN que sería bueno, que proponía que México abriera el espacio para asilar a Assange. Uh-huh. Y entonces lanzó la idea. No parece haber tenido receptividad en México la posibilidad de que nuestro país, que tiene una larga tradición de asilo en muchos sentidos, pudiera pensar el gobierno mexicano. Ya estaba López Obrador como presidente de la República. Laura Restrepo pues lanzó el planteamiento, dijo: yo propongo que México piense que puede o debe asilar a Julian Assange, y lo dijo cuando ya estaba clarísimo que el gobierno de Lenín Moreno pues estaba enfilándose a hacer lo que finalmente hizo el día de ayer. Así es.
Sí, yo creo que, bueno, llega tarde la propuesta ahora de Laura de Restrepo. Llegó en su momento a tiempo, pero ahora pues Pero ahora simplemente ya- la recuerdo, porque efectivamente se vio venir, ese es el tema. Sí. Era evidente que con la salida de Rafael Correa, que fue el presidente que decidió darle asilo a Julian Assange, y con la ruptura tremenda, el pleitazo que traen Lenny Moreno y Rafael Correa en Ecuador, uno en Bruselas y el otro en Ecuador, pues Lenny Moreno, entre otras cosas, para romper definitivamente con Correa, y sobre todo se entiende que con una presión bastante notable, y ve tú a saber qué más enjuagues ahí para hacer lo que hizo. Sí, había mucha especulación ayer sobre la reunión que mantuvo Lenin Moreno con el jefe de Seguridad Nacional de Trump hace un año, y que se supondría que ahí se pactó esta cosa que en realidad resultó bastante grotesca, no resultó muy planeada, la salida así de Assange cargado por la policía británica entrando a la embajada ecuatoriana, y luego una serie de improperios, ¿no? En el gabinete de Lenin Moreno, diciendo que había impedido las comunicaciones dentro de la embajada de Ecuador. Sí, sí, bueno, que no lavaba el baño casi, una Sí, cosa exacto, terrible. Terrible. Y lo otro que me pareció también muy grotesco fue la reacción en el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, como el asunto Rusia y Trump y el asunto Hillary Clinton está en el tapete de la discusión de las elecciones obviamente, de la reelección de I Trump. love Wikileaks, dijo alguna vez Donald Trump, y ahora dice que no es sabe. su tema, que no es su tema y que no sabe nada del asunto. Que no sabe nada del asunto. Me pareció bastante grotesco que se aplaudiera también en el Parlamento británico la detención de Assange. Todo eso me parece que es un enfrentamiento clarísimo entre el derecho a la información que tenemos como ciudadanos y lo que piensan los políticos que debe de pasar con la información, es decir, que se reserve, que sea secreta, etcétera. Y esto también pone una barrera, al menos psicológica, a este asunto de los alertadores, ¿no? Que esa es mi traducción para los whistleblowers, ¿no? Los alertadores, que son todos esos que tienen información y que dicen esto debería de saberlo el público, ¿no? Y dicen, bueno, si ya detuvieron a Assange, mejor ya no lo hago, ¿no? Inhibir. Sí. Un tema bien importante porque, como tú comentaste, Carmen, Wikileaks marca una época en el periodismo, en el acceso a la información. A partir de este modelo sí se fomentó el que los periodistas tuviéramos fuentes de información de otra naturaleza, con documentación que, claro, se verifica la información, pero creo que en estos momentos también se debe recordar que muchos de los grandes asuntos que se han conocido de las atrocidades en las guerras del espionaje son producto de este esfuerzo de Wikileaks. Sin duda, estoy viendo aquí en la mesa que tienes a los INA Papers. Sí. Bueno, algunos dicen que fue el detonador final para Lenin Moreno, porque INA Papers es una serie de documentos que lo dejan muy mal parado. Así es. Y es el INA Papers porque tiene 3 hijas que terminan sus nombres con INA. Karina, no sé cómo se llama la otra, pero son 3 que terminan con INA, y esto le cayó de peso al presidente Lenín Moreno, y puede ser que sea el detonador final de algo que ya estaba pues prácticamente cantado. La prensa ecuatoriana lo ha considerado así, que esto fue un detonador. El caso de Julian Assange no fue una decisión que se tomó ahora, como se ha planteado desde el año pasado. Ya se estaba haciendo este cerco al propio Julian dentro de la misma embajada. Yo pude hablar con una persona que era muy amiga de él, una diplomática sudamericana, que no daré el nombre ahora, pero ella comentaba, ella lo visitó en los primeros años de que él estuvo en este asilo dentro de la embajada, y ella iba llevando el seguimiento de cómo se le iba privando en los últimos meses de tener acceso. Ya prácticamente estaba cercado dentro de la propia embajada, y bueno, era un asunto que ahora la prensa ecuatoriana también ha planteado, que este escándalo de corrupción
que envuelve al presidente está vinculado con esta decisión final que se toma de sacar a Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres. Ni más ni menos, pues ahí está este tema, seguiremos el proceso para Assange y todo lo que significa. Gracias, Fabricio, por estar esta mañana de viernes aquí. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Ana Lidia, por estar aquí esta Feliz mañana. fin de semana. A los dos, gracias, feliz fin de semana. Y bueno, pues 10:24, hacemos una pausa y después de la pausa regresamos con más.